eh, católica, y bueno, ahora de todas las religiones han tratado de cooptar y de suplantar, es más, ¿no? Suplantar, haciendo desaparecer lo propio, y eso viene a la confusión. Acuérdense que el Inti Raymi les llamaban San Juan, fiesta de San Juan, que hasta ahora algunos siguen siendo fiesta de San Juan, de San Pedro y San Pablo, y el día que era reconocido como el Día de las Mujeres les llaman el Día de Santa Lucía. Entonces, son celebraciones que nunca la Iglesia ha podido quitar, y lo que han hecho es suplantar con otros nombres religiosos, ¿no es cierto? Por eso decía al inicio, ¿cómo nos autodeterminamos los pueblos indígenas? ¿Cómo queremos nosotros reforzar de lo que somos nuestra identidad? Aparte del poncho, sombrero, de lo que sea, también son estas cuestiones de las celebraciones propiamente. Entonces, vamos con lo que ha explicado el compañero. Pienso que para todos nos está ahí, y vamos a dar paso al compañero Segundo de la Torre. Ñucachutiña Mirka, Segundo de la Torre, San Pablo Ichimandamika. Hablar de las cuatro fiestas realmente hoy en la actualidad no podemos separar la una de la otra. Si es que algunos historiadores pusieron dos fiestas, otros pusieron tres, y hoy hablamos de las cuatro fiestas, pues realmente es porque nosotros, el mundo andino, hemos vivido. La vivencia ha hecho de que tratemos de buscar esa conexión de las cuatro fiestas relacionadas con el campo agrícola. Desde ahí viene el trabajo de la educación, por ejemplo, de las familias en la chacra, en la huerta, en el terreno. Encontramos esa relación directa de cada una de las fiestas. Todos hemos vivido esos momentos. ¿Quién no ha preparado el suelo? Y ahí decimos pues que tiene una relación con la feminidad, con la fertilidad, al poner las semillas en el suelo, la alpamama, ¿cierto? Entonces, todos hemos participado de esa ceremonia, de esa ritualidad que nuestros ancestros, nuestros abuelos nos han invitado a hacer estas actividades. Pienso que realmente ellos no pudieron escribir, pero dejaron sus saberes, sus conocimientos de generación en generación, de abuelos, de hijos, a nietos, y eso se mantiene. Es cierto, no podemos decir que no. Es cierto que hay una imposición terrible desde la colonia. Las cuatro fiestas han sido impuestas por el cristianismo, impuestas con nombres diferentes. Inti Raymi, pues, bastante difícil recuperar este concepto. A mí me tocó en San Pablo pelear contra tanta tiranía en la que decían que no, es las fiestas de San Juan y San Juan tiene que llamarse. Y finalmente hemos luchado por varios años, y hoy la mayoría del pueblo cayambi dice ya vamos a festejar el Inti Raymi, pero todavía en la ciudad de Cayambe no quieren cambiar. Ahí se mantienen fiestas de San Pedro, fiestas de San Juan y San Pedro. Qué difícil, imagínense. Entonces, luego pues tenemos ahora mismo el Capa Raymi, se impuso con la fiesta de la Navidad, y todo el mundo vea cómo ahora, desde la educación, en las escuelas, en las universidades, en todas las instituciones, no ha de faltar el árbol de Navidad, el nacimiento. Ahí mismo en el parque de aquí de Otavalo vimos, ¿no es cierto?, ese espacio ahí, un monumento ahí, con todo el nacimiento de Jesús. El árbol de Navidad igual ocupando enorme espacio, mientras que para celebrar el Capa Raymi, a veces siendo municipios interculturales, no sé de qué interculturalidad están hablando.
No sé qué interculturalidad están haciendo, cuando debieran equilibrar, por lo menos equilibrar y decir, vamos a festejar el Capa Raimi y la fiesta de Navidad, dijeron, pero no, casi nada del Capa Raimi, todo en base a una imposición desde la Navidad. Regalos, obsequios, una visión económica, una visión de comercio, de negocio, mas no de una visión espiritual. Capa Raimi, fiesta, como decía el compañero, pues puede ser del guerrero, pero más dice Garcilaso de la Vega, dice capa. El significado de capa es de riquezas, es de grandeza, pero no de riqueza económica, sino de una riqueza espiritual. Y me parece justo este tipo de... Y él dice, Garcilaso de la Vega dice, cuando vamos a festejar el Capa Raimi, las familias nos reunimos y subimos a un espacio llamado Huaca. Ahí festejamos y hacemos oraciones, hacemos plegarias, hacemos fiesta, música, hay gastronomía, comida, baile. Y eso es cierto, eso es cierto. No sé si ustedes no hayan vivido, pero a mí me ha tocado vivir. Me ha tocado vivir ese momento de cuando nuestros abuelitos nos invitaban, vamos a sembrar, vamos a hacer el jalmaipachi, vamos a colmar el maíz. Es todo en relación al calendario agrícola, agrofestivo. Es decir, que conforme sembramos la primera semilla en la alpamama, esa semillita va creciendo y ahora estamos en el Capa Raimi. Relacionada a las plantas sería época de crecimiento, época de aporte, época de apoyo, de ayuda a estas plantitas para que produzcan y tengamos buenas semillas, buenas cosechas ya para el Inti Raimi. En el Pauca Raimi tenemos los primeros frutos tiernos. Nos han invitado nuestros abuelitos, vamos a coger, vamos a buscar. No pellizcarán, decían aquellos que están todavía chuyo. Hay que escoger al choclo que está más durito. Con las yemas de las manos los hacían tantear y decían, este ya está bien. Y así ya nos hacían en todos los productos. Entonces, esa vivencia no ha de haber sido ellos porque están perdidos la cabeza o estarían locos para decirnos estas cosas. No, es porque de generación en generación venían haciendo. Igual, a mí me ha tocado vivir. A los 15 años ya me dijeron, hijito, vamos a la asamblea, a la reunión, a la comunidad. Y más aún cuando la gente estaba preparándose. Digo, bueno, vamos. Entonces me van llevando a la reunión y ahí frente a la comunidad dice, mi hijito está preparando, está en el colegio, ahora quiero que ayude a la comunidad. Y entonces ahí me ponen de tesorero del cabildo de la comunidad, a los 15 años. Es decir, ya nos entregan responsabilidades comunitarias, responsabilidades familiares, obligaciones. Vea usted, no debe haber sido de locos, no debe haber sido que ellos están perdidos la cabeza y dicen, vamos a ver para que ya ayudes a la comunidad. Esa es la forma en que ellos venían haciendo desde sus ancestros, desde nuestros abuelos. Entonces, en relación el Capa Raimi a la vida humana, era ese crecimiento, ese florecimiento de nuevas ideas, ese pensamiento que ya entra en acción en la vida comunitaria. A eso en los cabildos comunitarios. Y hoy vemos que en verdad, en diciembre, por lo menos eso se ha cogido en las comunidades del Ministerio de Agricultura, la Tenencia Política, andan ya viendo el espacio, el día propicio para poder cambiar a nuestros líderes, a nuestros dirigentes. Vea usted. Entonces, en algunas cosas hay resistencia, nos hemos mantenido por más de 500 años. En otras nos han ido opacando, pero también hoy es momento de poder recuperar mediante nuestra vivencia. Mejor todavía, por eso yo felicito a Fabián, de que ya gente preparada, gente que tenga un nivel académico, nos demuestre con fundamentos, con criterios, que fueron descubriendo algunos aspectos que a veces en verdad no hayan sido nuestros propios conocimientos. Yo invito a que todos los compañeros participemos, pero yo quisiera en los próximos eventos, yo he pedido y estoy pidiendo públicamente en algunos actos
vayamos a territorio. Si queremos festejar el Cuya Raimi, no ha de ser en un aula, no debe ser en 4 paredes, no debe ser en un piso de cemento. El Cuya Raimi tiene que ser allí, en la Alpamán, sembrando con los niños, con la gente, con la familia, con la comunidad. A mí me parece eso más vivencia que antes que estar en las aulas enseñando. De esta manera hay que sembrar, así es la semilla, esta es la palondra, estos son los guachos. No, preferible allá, que para la próxima, ninguna de las festividades, ninguna de las celebraciones, no lo hagamos en locales cerrados, ni en los parques, no hagamos en aulas, sino hagamos directamente en territorio, en las comunidades. Vayamos allá y verán que de ellos vamos a aprender más de lo que todavía encontramos escrito en los textos. Ellos nos van a decir, así es, de esta manera vamos a hacer, por acá vamos a caminar, no pisarán por acácito vénganse. Verán que hay mucha sabiduría todavía que encontrar en nuestras comunidades. Entonces, si es que es la fiesta del Inti Raymi, tendríamos que ir a ayudar a cosechar, a ver cómo están los resultados de los productos, de las semillas que crecieron allí, y que las personas, los seres humanos, ¿qué hemos hecho con ellos? ¿Y qué es lo que vamos a cosechar? ¿Cómo vamos a cosechar? ¿No? El Pauca Raymi, tendríamos que estar en los duranos tiernos, ahí juntos, porque ahí, por ejemplo, nuestras abuelitas decían, cuando están embarazadas, no hay que entrar a la chácara, ¿verdad? No ha de ser de gana, ¿no? Por algo ha de haber sido. Y así tenemos cuánta sabiduría que podríamos nosotros todavía encontrar en nuestros abuelos, en nuestros ancestros, en nuestras comunidades, y de eso nos va a servir muchísimo para aprender directamente con nuestros niños, con nuestros jóvenes. De que sí podemos realizar las celebraciones de nuestras 4 fiestas relacionadas al campo agrícola, relacionadas al movimiento de la tierra, al movimiento que encontramos con el sol y la tierra. Por eso nuestros antepasados hicieron estudios, hicieron análisis. Lástima que no pudieron escribir, pero dejaron en la sabiduría, en la mente de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y dijeron, no, pues cuando el sol está lejos, cuando el sol está cerca de la tierra, ellos ubicaban unos palos, 12 palos dice que ubicaban para ver la sombra, cómo llegaba el sol y cómo se iba, y cómo estaba la sombra con estos palitos. Y cada palo representaba el mes de cada año. Y ellos fueron indicando de cómo va cambiando el tiempo. Y por eso estos cambios es importante. El cambio en la mente, en la reflexión de cada persona, de cada joven, a veces aceptamos y otras veces también valoramos lo nuestro y equilibramos aquellas imposiciones que nos han dado, pues, y revalorizamos, reforzamos. Este es de la época, este es el momento. En las familias nuestras deberíamos entregar, y así hacían mis abuelitos, por ejemplo, hijito, vamos a deshiervar. Este es el asadoncito pequeñito, entregaban a los niños, y al más grandecito, más grande, vos ya puedes manejar este asadón más grande. Para colmar igual, la pala más grande, al niño una pala pequeña. Entonces es la entrega de herramientas para que puedan ayudar al crecimiento de las plantas, para que conjuntamente vivamos en armonía con las plantas, con la alpamamita, con la pachamamita, ¿no es cierto? Entonces, este sentido de poder vivenciar, yo les invito a que hagamos desde las familias, desde las casas, así vivamos en las ciudades, así seamos en una ciudad en donde es todo de cemento, pero nuestra cultura indígena dicen que en cualquier espacio, yo mismo vivo en Ibarra, tengo una terraza, pero ahí tengo la huertita. Ahí llevo yo, a quien quiera que vaya, le digo, venga a ver mi huerta cómo está. Ahí estoy produciendo tomate riñón, estoy produciendo acelgas, limones, mandarinas, venga, cojan y prueben. Esa es la forma. Nuestra cultura no va a morir, así sea donde quiera que vayamos, ahí estará presente, pero siempre que hagamos desde
desde nuestra vivencia familiar, comunitaria. Pues hagamos esta vivencia, esta celebración de las 4 fiestas relacionadas al campo agrícola, relacionados al ciclo de la vida misma de las personas y de las plantas, lo hagamos ya en los espacios del territorio y verá que ahí nos va a ir mejor que estar aquí. Agradecemos por la presencia del Señor.